Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este bello y hermoso día. Honramos su nombre, le exaltamos y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que en este instante, en este momento, están allí en sus hogares, en sus casas, con hambre, con sed, con anhelo de escuchar palabra de Dios. Y a eso estamos en esta mañana, para eso estamos aquí, para poder honrar el nombre de nuestro Dios y que ustedes puedan ser edificados, que ustedes puedan hoy poder tener palabra de vida, palabra de poder, es porque eso es la palabra de Dios, que llegue a sus corazones, que transforme, que haya un cambio, que podamos conocer las verdades que dice la palabra de Dios y cómo es que Dios nos ve a nosotros. Por eso vamos a orar y colocar este tiempo en las manos de Dios y pedirle a Él que nos bendiga como siempre lo ha hecho y nos ha bendecido. Padre, gracias en esta mañana. Queremos honrarte, bendecirte, exaltarte, darte gracias por este día. Te honramos, Señor, y te glorificamos a ti, mi amado, porque nos da el privilegio de un día más. Y hoy, Señor, primer día de la semana, donde levantamos culto para ti y que lo estamos haciendo, Señor Padre amado, de lugares casi todos privados o de los lugares de las congregaciones para honrar y bendecir tu nombre. Por eso, Señor, yo te pido por cada pastor que en este momento o que en el transcurso de esta mañana ha estado predicando tu palabra y que está llegando a decenas y decenas y decenas de hogares, Padre amado, que tu palabra, Señor, sea transformando vidas, transformando corazones y que en esta mañana, Señor, la bendición tuya a través de tu siervo llegue al corazón, Señor, de cada hogar, de cada vida, de cada persona. Oramos, Señor, creyendo en fe, Señor, que tu palabra transforma, que tu palabra cambia, que tu palabra, Señor, renueva las vidas. Padre amado, que tu palabra es poder y que tu palabra para el que la cree, Señor, Padre amado, será un cambio total en su vida. Por eso, Señor, en esta mañana queremos orar, Señor, por los que están enfermos. Oramos por nuestra hermana Damaris que está enferma. Padre amado, que tu mano esté allí, Señor, y que tú la puedas sanar, que puedas sanar su vida. Te lo pedimos de corazón, Padre Santo. Ella es tu sierva, intercesora, que clama, que busca tu rostro, tu presencia. Señor, queremos que se haga tu voluntad en esta mañana, que tu mano esté allí, lo mismo que en cada enfermo, cada persona. Mira a Leandro, este niño que está allí en Cali, Padre amado. Pedimos por la salud de él. Señor, te pedimos que pueda llegar oxígeno a su cerebro y que él sea un instrumento en tus manos para honrarte, bendecirte, exaltarte. Lo mismo oro por cada miembro de la iglesia, por cada persona, Señor, que está enferma, que tiene en este momento necesidad, Señor, de un milagro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que tú puedas sanar, que tú puedas levantar, que tú puedas restaurar en este momento y que a través de esta prédica, a través de esta enseñanza, Padre amado, podamos nosotros, Señor Dios de los cielos, llegar al corazón de cada vida y que haya una transformación, que podamos conocerte más, porque tu palabra dice allí en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso, Señor, en esta mañana, permítanos ser olor fragante para ti en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Mis amados, una vez más, gracias por abrir allí su casa, las puertas de su casa a través de la tecnología, tal vez a través de su computador, del televisor, no sé, pero ustedes nos permiten estar allí en sus hogares y le damos gracias a Dios por su amor, su fidelidad y misericordia. En esta mañana, mis amados, vamos a tocar un tema bien bonito que el Señor pudo ministrar mi vida de una manera muy especial y quiero compartir con ustedes. Y el título, mis amados, que tenemos en esta mañana es Olor fragante para vida y para muerte. Oh, tremendo, mis amados, saber que hay olor fragante para vida y para muerte. Eso somos nosotros, olor fragante ante los ojos de Dios. Por eso vamos a leer la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14. Vamos a leer la escritura. Dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida.
Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que dice que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, que como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Y voy a leerlo en otra versión, en la versión internacional, en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida para que los lleva a vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Amén, aleluya. Padre, háblanos, ministranos a través de esta porción de tu palabra, porque ella es vida. Y sabemos, Señor, que al escudriñar encontramos unas verdades, Señor, que transformarán nuestras vidas, que transformarán nuestros corazones y que veremos tu gloria de una manera, Señor, diferente a lo que nos han enseñado. Por eso, Padre, que en esta mañana tu Santo Espíritu ministre, que tu Santo Espíritu toque corazones, que se caiga el velo, el tapón de los oídos, la dureza del corazón, que se quebrante toda religiosidad que hay en el corazón del hombre. Y Padre amado, Señor, que nos lleve por el camino y la senda de tu verdad a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Este versículo 14 es el que es muy usado para poder decirle a la gente que andamos de triunfo en Cristo. Y cuando nos enseñan que andamos de triunfo en triunfo y se predica, es siempre enseñándonos que en todo vamos a ser triunfantes. Y eso puede ser una verdad, pero lo que enseña o lo que está enseñando este versículo es otra cosa totalmente diferente. Y es lo que tenemos que escudriñar, porque eso es lo que nosotros muchos no hacemos. Y por eso vamos a mirar por qué olor fragante para vida y olor fragante también para muerte. Y en esta mañana que estamos escudriñando esta porción de la Escritura, podemos nosotros mirar el contexto de lo que Pablo está hablando. Y en el versículo 12, entonces, habla de esa necesidad de Pablo llegar a Troas porque quería encontrarse con Tito. Y entonces dice el versículo 13 que no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano. Y dice a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia a ver si se encontraba con Tito allí. Y entonces lo que encontramos nosotros es que a través de este versículo, este pasaje, habla de cómo Cristo Jesús somos guardados cuando predicamos el Evangelio. Cuando lo que está enseñando Pablo aquí es la preocupación que él tenía en el corazón del saber de que de pronto le había pasado algo a Tito, porque si nosotros escudriñamos la Escritura en el libro de los Hechos y cuando miramos Corintios, vemos cómo la persecución al apóstol Pablo y cómo Pablo fue apedreado, cómo Pablo fue metido a la cárcel, cómo Pablo fue azotado con varas, en una ocasión lo dieron por muerto y así sucesivamente podemos ver del apóstol Pablo y de los apóstoles todo lo que ellos tuvieron que vivir y en eso es que ellos son triunfantes, en que mientras que predicaban la palabra, mis amados, salieron triunfantes porque pudieron ver la gloria de Dios y a eso es que se debe este versículo. No es para que yo pueda decir que yo vivo de gloria en gloria o de triunfo en triunfo, que porque tuve un mejor trabajo o porque me cambié de carro o porque ahora tengo el último celular o porque de pronto ahora tengo finca o porque de pronto me llegó un dinero que no esperaba y entonces si vamos de triunfo en victoria y cada día estamos viviendo mejor y cada día estamos en una mejor posición social. De eso no se trata, porque cuando hablamos del Evangelio y cuando hablamos de la palabra de Dios y lo que nos enseña el apóstol Pablo tuvo que pasar mucha necesidad y dice que muchas veces sin desayunar, muchas veces aguantando frío, muchas veces teniendo que aguantar tempestades, persecuciones impresionantes que tuvo que vivir él predicando el Evangelio porque esa era su tarea. Nosotros estamos en una comodidad. Hoy nosotros estamos cómodos en la casa. Nadie nos persigue, nadie nos está diciendo nada. Mis amados, tal vez en este tiempo no se está predicando la palabra, ni se está anunciando porque estamos allí confinados en un hogar, en una casa. De pronto salimos y estamos más preocupados por conseguir dinero, por conseguir la comodidad para vivir cada día mejor, pero no estamos predicando y haciendo la tarea a la cual nosotros fuimos llamados. Entonces,
Cuando nosotros miramos la biografía del apóstol Pablo, después de su conversión, pasó de estar siendo un perseguidor a ser perseguido. Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Quiero hablar de ese olor fragante que dejaron los apóstoles, llevando ellos el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el cual hoy en día, de acuerdo a este pasaje, no se predica sino solo y únicamente para el bienestar económico. Cuando estamos leyendo los dos últimos versículos de esta porción, 16 y 17, sobre todo el 17, encontramos que el apóstol hace un énfasis que están falsificando la palabra de Dios. Y si en ese tiempo la estaban falsificando, mis amados, porque dice la escritura que Corintios fue escrito en el año 56, 57 después de Cristo. Y entonces encontramos nosotros que si en ese tiempo se falsificaban la palabra, ¿cómo será en este tiempo cuando hay más engaño? Y cuando el Señor dice que a medida que va pasando los tiempos va a haber más maldad y que en los últimos tiempos habrá mucha maldad sobre la faz de la tierra. Entonces lo que encontramos nosotros acá es que la palabra de Dios, las buenas nuevas, son para salvación. El versículo 14 dice, y lo está hablando claro, mas a Dios gracias. ¿Por qué da Pablo gracias? Da gracias porque cuando él llega a Macedonia, él se encuentra con Tito. Y le da gracias a Dios porque pudieron salir triunfantes de todo lo que tuvieron que pasar, de todo lo que tuvieron que vivir, de todo lo que tuvieron que pasar, mis amados, para ellos poder predicar la palabra y encontrarse nuevamente los dos. Entonces, lo que miramos, ¿cuál era la preocupación? Entonces, de acuerdo a la historia de esto, cuando él se encontró con Tito, lo podemos ver nosotros más adelante, en el capítulo 7, podemos ver nosotros que se encuentran ellos los dos. En el versículo 14 está hablando y en el versículo 15 está hablando Pablo de Tito. Y está hablando allí y por eso se encuentran ellos los dos y sabemos que se encuentran en Macedonia. Eso a través de lo que vemos de la historia de este pasaje para poder nosotros entenderlo un poquito mejor. Y lo que nosotros vemos aquí, después de cuál era esa preocupación de Pablo, y viendo el versículo 14 al 16, entonces nos muestra, mis amados, lo que el apóstol verdaderamente está haciendo. Pablo continúa diciendo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Jesús, en triunfo en Cristo Jesús. El triunfo de ellos se debe a que pudieron predicar y ser como olor fragante llevando el conocimiento de Cristo. La pregunta es, ¿nosotros somos olor fragante llevando el conocimiento de Cristo? Porque eso es lo que le agrada a Dios cuando nosotros predicamos su palabra. Tal vez usted no está predicando, tal vez usted no está llevando las buenas nuevas de salvación a otras personas, a los compañeros de trabajo, a sus vecinos, a su familia. Y si no lo estamos haciendo, pues verdaderamente no vamos a hacer olor fragante ante los ojos de Dios. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra en esta mañana. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Y está mirando todo lo que tuvieron que pasar y todo lo que tuvieron que vivir. Entonces dice, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. En la nueva versión internacional, como lo leí hace un momento, en el versículo 14 y 15, es muy claro y me gusta porque él dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Y mis amados, si eso estaba haciendo el apóstol Pablo, si estaba haciendo Tito eso, que estaba llevando un olor fragante por donde quiera que iban, eso es como cuando se abre un perfume y sale el olor del perfume, inunda un lugar de ese olor a perfume y dice, wow, ¿quién destapó ese perfume? ¿O quién se aplicó ese perfume? Porque hay un olor fragante. Eso, de esa forma es que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, de que ellos llevaban el verdadero evangelio y era como un olor fragante para todos aquellos que creían. Y dice aquí la palabra de Dios, y dice, para el conocimiento de Cristo. Y dice también, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo en los que se salvan y entre los que se pierden también. Y vemos cómo el apóstol hace un énfasis tan impresionante en estas dos cosas, que ellos ante los ojos de Dios son un olor fragante. Eso debemos de ser cada uno de nosotros, un olor fragante ante los ojos de Dios. Pero si no predicamos la palabra, si nosotros no estamos anunciando las buenas nuevas de salvación, si a nosotros no nos están interesando las almas, no podemos llegar a ser ese olor fragante para vida o para muerte para otros. Y eso es lo que hace énfasis el apóstol en esta mañana a través de su palabra. Eso es lo que nos enseña a través de la Escritura. ¿Qué tanto nosotros somos ese olor fragante? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros
nosotros, si verdaderamente somos ese olor fragante que está llegando a la vida de las personas para que transformen su vida, cambien su vida, o para que rechacen también el evangelio y también sea para muerte para ellos, pero de alguna de las dos formas. ¿Y por qué de las dos formas? En una, porque los que reciben pues serán, mis amados, revestidos con un nuevo vestido blanco, transparente, las vestiduras resplandecientes de la santidad. Pero para otros, mis amados, ya estará lista la condenación por rechazar las buenas nuevas, por rechazar a Cristo. Y entonces, cuando se presenten delante de Dios, el Dios Todopoderoso, que es justo, porque ahí es donde Él es justo, Él le va a decir a esa persona: yo le di la oportunidad, a usted le predicaron, a usted le hablaron, a usted le dijeron del olor fragante, de lo que eran las buenas nuevas. Ese olor fragante fue esparcido para todos, para vida o para muerte. Usted prefirió la muerte. Y entonces, mis amados, no tendrán cómo justificarse en delante de Dios estas personas. Por eso es importante poder entender hasta dónde nosotros predicamos la palabra. Tal vez no nos escuchen, tal vez las personas nos cierren la puerta, tal vez nos dejen de hablar, tal vez sucedan muchas cosas así similares o parecidas a estas, como en unos tiempos que a las personas cuando llegaban y tocaban la puerta, los sacaban con agua o les botaban cosas, mis amados, para que no vinieran, y los sacaban corriendo a piedra, y así sucesivamente. Pero ellos llevaban olor fragante. Esas personas, mis amados, esos misioneros que vinieron a Colombia o que han llegado a cada país para llevar las buenas nuevas de salvación, era un olor fragante ante los ojos de Dios. Y la pregunta en esta mañana es sencilla: ¿soy olor fragante ante los ojos de Dios? Porque es ante los ojos de Dios que somos el olor fragante, no ante el hombre, porque los hombres nos van a juzgar, los hombres nos van a condenar de una, de otra manera. Pero cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, vemos a este apóstol, mis amados, que él compara todo esto con un olor fragante ante los ojos de Dios. Entonces, el idioma que usa Pablo de la palabra triunfo en este pasaje se refiere haciendo un paralelo, como cuando llegaban los generales romanos llevando en procesión a los prisioneros de guerra que detenían o que traían de las batallas. En ese tiempo había muchas batallas. Y el apóstol Pablo tuvo que ver y él tuvo que experimentar cómo los generales romanos traían a todos los presos y los traían en procesión y los llevaban hasta Roma. Y eso era, para ellos eso era como la copa del triunfo, como el triunfo más grande de ellos, de que habían conquistado y que ellos habían traído y que habían podido hacer las cosas que les habían mandado hacer. Entonces, Pablo se compara con estos generales de esa forma, pero de la forma que se compara a él es como un prisionero, como el prisionero que es llevado, como el prisionero que llevaron allí. Entonces el comentarista Ridley dice: Pablo se consideraba a sí mismo gozosamente como uno de los prisioneros de Cristo, llevados, dice, en triunfo para la gloria de Cristo. El evangelio que Pablo y Tito predicaban era como el perfume del incienso llevado por el viento a todas las partes. Este mismo olor fragante perfumado del evangelio de Cristo, dice que tenía y tiene, de acuerdo al versículo 15-16, dos efectos, ¿sí? Diametralmente opuestos, o sea, pero muy concisos, muy perfectos. Y esos dos mensajes son los siguientes. El primero: para los que reciben la palabra y van por el camino de la salvación, el perfume grato del evangelio, el olor de vida que conduce a la vida. Veamos lo que dice la escritura. Leámoslo una vez más porque hay que leerlo. Versículo 15, dice la palabra en la versión internacional: porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante? Sí, para semejante, dice, para semejante tarea. Y entonces, cuando vemos nosotros que la primera parte es para llevar vida, y llevar una vida abundante, la vida eterna de la que se está ofreciendo, que es la tarea que todos tenemos que hacer. Si nosotros hiciéramos la tarea, mis amados, de poder predicar la palabra,
y de ser un olor fragante donde quiera que vayamos, y llevar la palabra de Dios, enseñarle a la gente, hablarle a la gente de lo que son las buenas nuevas de salvación, de lo que es el perdón, el arrepentimiento, la fe, lo que es la salvación, lo que es la venida de Cristo. Empezar a hacer la tarea como la hizo el apóstol Pablo, que a él no le importaba lo que pasara o lo que sucediera, pero encontramos nosotros también que la segunda parte dice: los que no se dejan persuadir por el evangelio y van por el camino de la perdición, es hedor de muerte que conduce a la muerte. Y eso es lo que nosotros vemos. Esas son las dos posiciones que hay. Para unos, la vida que nos lleva directamente al cielo; para otros, los que van a ir al infierno, la muerte. Pero también nosotros, volviendo a la ilustración de ese cortejo triunfal de que está hablando el apóstol Pablo, encontramos nosotros allí que dice que, volviendo a esa ilustración de generales romanos, al final de la procesión quemaban incienso. Ellos quemaban un incienso, no solo como obsequio a los dioses protectores que ellos adoraban y que ellos tenían, sino también en honor a los generales vencedores. Este incienso olía bien para los cautivos, a quienes se les perdonaba la vida, pero muy mal para los condenados a muerte. Cuando los llevaban allí, a todos los condenados, en esa procesión donde Pablo también se figura allí, él dice que al final, cuando ya llegaban y los entregaban, entraba un juicio para todos ellos. Y en ese juicio a unos les perdonaban la vida, pero a otros no. Y entonces eran reos de muerte. Y entonces, cuando nosotros miramos eso, por eso de esta manera similar, la predicación de Cristo, que murió para salvarnos, es un perfume gratísimo para los que creen, pero es un hedor de muerte para los incrédulos, porque mejor les sería no haber escuchado el mensaje que rechazarlo después de oírlo, con lo que no tenían ninguna excusa. Y ahí donde encontramos nosotros, mis amados, que la gente es mejor que no hubiera escuchado el evangelio. Y dichosos son aquellas personas que cuando se predica la palabra, cuando ellos logran comprender y el Espíritu Santo trabaja en ellos y no se resisten a la palabra de Dios, sino que se rinden ante la presencia de Dios, inclinan su cabeza ante la presencia de Dios, entregan su vida y le dicen al Señor que les perdone todos sus pecados, ellos ya están en victoria. Pero hay muchos que lo rechazan. Hay muchas personas que por sus conceptos, por lo que están viviendo, por las filosofías humanas, por todo lo que estamos viviendo en este último tiempo, tanta filosofía hueca que hay, entonces la gente quiere rechazar a Dios y no quiere aceptar a Dios. Y en estos tiempos son tiempos duros y difíciles. Termina el versículo 16 de la Reina Valera diciendo: ¿quién es suficiente? ¿Qué quiere decir eso? Para poder interpretar lo que está diciendo allí. Dice en la nueva versión internacional: ¿y quién es competente para semejante tarea? ¿Quién es competente? Mis amados, el apóstol está hablando y el apóstol nos está mostrando aquí que están buscando personas que sean competentes para predicar el evangelio, personas que anhelen, que deseen, que en su corazón tengan a Cristo en su corazón. Sabe que son muy pocas las personas que predican, son muchos los que asisten a las congregaciones, son muchas personas que dicen que son cristianos, son muchos los que de pronto están diciendo que aman a Dios, que aman a Cristo, que aman la obra, pero no predican el evangelio, no anuncian las buenas nuevas. Son creyentes solamente, mis amados, de que están en las congregaciones para recibir las bendiciones de Dios únicamente, pero no están allí, mis amados, para ser preparados por el Espíritu Santo, para poder llevar las buenas nuevas de salvación y poder ser olor fragante ante los ojos de Dios. Si nosotros queremos ser olor fragante, tenemos que predicar la palabra. Por eso no se calle allí donde usted está. Yo siempre lo he dicho, en este tiempo tenemos que aprovechar la tecnología, tenemos que aprovechar Instagram, tenemos que aprovechar Facebook, YouTube y otros medios, mis amados, el mismo correo electrónico, para poder enviar mensajes a las personas, poderles decir lo que está pasando en este tiempo, que este tiempo que estamos viviendo son los últimos tiempos, que estamos viviendo los tiempos de los primeros dolores que habla la Biblia en Mateo 24, que es tiempo de arrepentirse, que no es tiempo de hacer fiestas, que no es tiempo de deleitar la carne,
viene, que es tiempo de arrepentimiento, que es tiempo de pedir perdón, que es tiempo de acercarnos a Dios, que es un tiempo donde debemos todos estar mirando ante el trono de gloria al único que nos puede salvar y al único que nos puede ayudar. Sabe que esta pandemia ya tenía que haber pasado, pero desafortunadamente, mis amados, la iglesia está dormida. La iglesia no quiere predicar, la iglesia no quiere orar, la iglesia no quiere ayunar, la iglesia no quiere estudiar la palabra. La iglesia está al contrario como más alejada de Dios. Son muy pocas las personas que tienen hambre y que tienen sed de Dios. Son muy pocas las personas que tal vez han podido entender que cuando van y predican la palabra, que cuando la enseñan, es olor fragante ante los ojos de Dios. Y mi anhelo y mi deseo en esta mañana es como el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros seamos olor fragante ante la presencia de Dios. Por eso, mi amado, mi amada, en esta mañana la invitación es para que usted se levante a predicar la palabra, pero que predique la palabra sana, la sana doctrina, esa palabra que edifica, esa palabra que construye, esa palabra que nos confronta con la realidad del pecado y que nos lleva a un verdadero arrepentimiento para apartarnos de todo lo malo y hacer lo bueno ante los ojos de Dios. No es el evangelio como está hablando en el versículo 17. Por eso el apóstol Pablo está haciendo un énfasis. ¿Quién se apunta a esta tarea? ¿Quién se quiere parar en un púlpito? ¿Quién se quiere parar en una tarisma para anunciar las buenas nuevas, para anunciar que Cristo murió en la cruz y que todo aquel que crea en Cristo Jesús como Señor y Salvador y se arrepienta de sus pecados, se aparte de sus pecados y empieza a llevar una vida en santidad será salvo? Mis amados, hablar de lo que verdaderamente es el pecado, porque ya se olvidó hablar del pecado, se está olvidando hablar del arrepentimiento. Y lo que el apóstol nos está enseñando aquí en el versículo 17 es la respuesta, mis amados. Y en la Reina Valera, en el versículo 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo dice, nosotros estamos hablando del evangelio puro, estamos hablando un evangelio sano, estamos hablando del verdadero evangelio que lleva al arrepentimiento y que para que el hombre no se pierda, y por eso somos olor fragante delante de Dios. No estamos hablando, por eso el versículo 17, viendo la Nueva Versión Internacional o la Biblia al día, en la Biblia al día dice la siguiente manera: solo los hombres íntegros, buscando esos hombres sinceros, buscando esos hombres que verdaderamente, como está diciendo aquí la misma palabra, la Nueva Versión Internacional, que está diciendo, ¿y quién es competente para semejante tarea? ¿Quiénes son? La misma palabra nos enseña, la misma palabra nos habla. Y me gusta lo que dice la Versión Internacional y dice, son solo los hombres íntegros y sinceros que Dios ha enviado y que hablan delante de Él, respaldados por Cristo. No somos aprovechados, de los cuales hay muchos que predican el evangelio por lucro, o sea, por dinero. El apóstol Pablo está hablando que en ese tiempo había mucha gente que ya estaba predicando solamente por dinero, porque vieron una forma de poder sacarle y poder engañar a la gente y sacarle el dinero. En ese tiempo también parece que había hombres que estaban diciendo, traigan su plata que Dios los va a bendecir, como lo estamos viendo en este tiempo, como lo estamos viendo en la mayoría de las congregaciones, que las personas van más a una congregación para que Dios lo bendiga, pero no para aprender el verdadero evangelio, para predicarlo a otra persona. Y la tarea, mis amados, de la iglesia, la tarea fundamental de nosotros como predicadores, es de motivar a la iglesia, de motivarlos a cada uno de ustedes, para que usted sea un instrumento en las manos de Dios, que sea un olor fragante ante los ojos de Dios, bien sea para vida o para muerte. Muchas personas nos van a rechazar, esas personas van para muerte, pero muchas personas van a decir amén, muchas personas van a decir yo acepto a Cristo, yo voy a llevar una vida en santidad, yo voy a empezar a llevar una vida para la gloria de Dios. Y por eso es importante poder entender, mis amados, lo que la palabra de Dios nos enseña. El verbo griego kapeluleo sale aquí por única vez en todo el Nuevo Testamento. Significa en su origen vender al detalle para hacer negocio, lo que se ha comparado, dice, al precio mayor. O sea, que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en esta parte, que sea de lucro, es que están mirando a ver cómo hacen
para poder vender el evangelio y sonsacar dinero. Eso es lo que está pasando hoy en día, mis amados. Muchos pastores y predicadores están enseñando un evangelio donde solamente los invitan a ustedes a que hagan sus siembras, a que hagan sus pactos, que Dios los va a bendecir. En este tiempo se está hablando que no se ha perdido todo, o se está hablando, mis amados, de que Dios nos va a sacar de esta, que Dios, sí, y hablando únicamente, mis amados, de que vamos a pasar este trago amargo. Tal vez no lo podamos pasar. No sabemos qué pueda pasar de aquí en adelante. No sabemos qué puede suceder, mis amados, un poquito más adelante. Tenemos que estar preparados y por eso tenemos que procurar ir y llevar el evangelio, predicar la verdadera palabra a las personas para que se arrepientan y no se vayan a ir al infierno. Porque cada alma de esas, mis amados, Dios nos la nos va a pasar la cuenta a nosotros por no haber predicado, por no ser ese olor fragante. Y entonces lo que encontramos nosotros aquí, que aquí no significa un aumento de precio, sino una rebaja en la calidad del producto. O sea que, mis amados, en ese tiempo, lo que Pablo estaba diciendo, que medran falsificando la palabra, fue que le quitaron el valor que era la palabra, para poder tener contenta a la gente como hoy se tiene contenta a la gente. Para mí, como pastor, respetando a cada uno, pero a mí me da mucha tristeza que hoy los púlpitos parecen discotecas con luces rojas, verdes, amarillas y azules, como si eso fuera una discoteca, mis amados. El púlpito es un lugar santo, el púlpito es un lugar para predicar el evangelio, para poder exaltar el nombre de nuestro Dios, pero no exaltarlo de esa forma, esa manera como el mundo se mueve, porque eso es del mundo, cuando colocan sus cámaras de humo y todo eso, eso no es de Dios. Mis amados, nosotros tenemos que predicar la palabra, enseñar la palabra. Por eso la juventud está perdida. La juventud solamente quiere vivir el placer, el gozo, saltar, brincar, pero cuando vamos a la escritura, cuando vamos a la doctrina, el joven no sabe doctrina, el joven no sabe palabra, el joven no logra entender lo que les dice la palabra, y queremos llevarlos a través de juegos, a través de videos, a través de cosas, mis amados, y así no se lleva, porque el apóstol Pablo fue un hombre que entregó su vida, que fue apedreado, que fue, mis amados, de una u otra manera lacerado, y que en su cuerpo quedaron las cicatrices de Cristo por amor a predicar la palabra. Y es lo que tenemos que enseñar para que el mundo no se pierda. Es mejor decirle al joven que si usted sigue su camino como lo lleva, se va a perder y el infierno lo va a esperar. En lugar de decirle, tranquilo muchacho, no se preocupe, siga adelante, Dios lo entiende que usted es joven. Eso no es un evangelio puro. Ese es un evangelio, mis amados, acomodado para que las personas estén contentas y estén felices. Vengan aquí, que aquí la vamos a pasar contento, aquí vamos a cantar. Y las canciones de hoy en día, mis amados, no son canciones que son palabra. Las canciones, muchas de ellas, son las experiencias de muchos de aquellos cantantes que han tenido, pero que ni siquiera pronuncian el nombre de Jesucristo, ni siquiera pronuncian el nombre de Dios. Y a eso es lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, que muchas personas, mis amados, han falsificado tanto el evangelio porque prefieren tener las iglesias llenas, pero no tener calidad de personas para llevar a la presencia de Dios. Y lo que Dios nos está pidiendo a nosotros es calidad, que seamos verdaderamente olor fragante ante los ojos de Dios. Entonces indica pues una predicación en la que el ministro de la palabra rebaja la calidad del evangelio para deleitar a los oyentes, en lugar de instruirles, corregirles y amonestarles según le requiere la salvación y la santificación de los oyentes. En un estudio que se hizo en Estados Unidos, dice del 100% de cristianos, entre comillas, que el 65% de todos ellos fueron engañados, porque les ofrecieron un evangelio de prosperidad, les ofrecieron un evangelio solamente de bienestar, les ofrecieron un evangelio donde vengan que Dios le va a solucionar todos sus problemas, donde le están enseñando, venga y haga un pacto con Dios, venga y si usted le ofrenda a Dios, si usted le hace a Dios, como hay cadenas de televisión que están diciendo que las famosas maratónicas y todo esto, mis amados, y estoy ya diciendo el nombre, ¿sí? Que eso no es de Dios, porque la palabra de Dios no nos habla que yo le pago a Dios para que Dios me haga un milagro, que yo le pago a un pastor para que ese pastor ore por mí y entonces yo voy a ser sano, voy a ser salvo. Eso no está diciendo la Escritura. La palabra de Dios es muy clara, mis amados, y entonces dice que este 65% de personas son con doctrinas, mis amados, que les han llevado de la famosa doctrina de la prosperidad. Yo le doy gracias a Dios
y no voy a dar el nombre, pero ese pastor que tuvo el valor de pararse y de poder decirle a la humanidad y poder decir, yo quiero pedir perdón públicamente porque durante muchos tiempos prediqué sobre el evangelio de la prosperidad, pero quiero decirles que la mayoría de ellos no va a ser salvo. Y yo quiero pedir perdón y quiero enseñar y quiero a partir de ahora enseñar el verdadero evangelio del arrepentimiento, el evangelio del perdón, el evangelio de la salvación, el evangelio de la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Por eso es importante poder entender, porque el otro 25% de este 100% están en una búsqueda, mis amados, porque han encontrado que no es la prosperidad. Han podido ya escuchar predicaciones donde les están diciendo que sin santidad no verá a Dios. Les están diciendo y han podido entender y comprender que no es ir a hacer siembras o hacer pactos o estar allí, mis amados, llevando una cantidad de dinero para recibir un bienestar de Dios, sino que debo preocuparme por mi alma y que debo ser un instrumento en las manos de Dios y que debo ser ese olor fragante que le agrade a Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, como lo hizo el apóstol Pablo. Y entonces lo que encontramos es que el 10% de este 100% solamente son salvos. Son muy pocas las personas que han podido entender, mis amados, qué es el verdadero evangelio, qué es llevar la cruz, tomar la cruz y seguir a Cristo. Son muy pocas las personas que han podido encontrar esta posición. Por eso, mis amados, en esta mañana, como conclusión a todo esto, quiero que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿somos olor fragante? Nosotros somos olor fragante. Usted es un olor fragante donde usted trabaja. Usted es un olor fragante en su barrio. Usted es un olor fragante allí donde usted estudia. Usted es un olor fragante en medio de su familia. Usted es un olor fragante en medio de sus amigos. O también puede decir, estamos dentro del 10% de los que verdaderamente somos cristianos, que buscamos en las Escrituras nuestra salvación y nuestra santidad, y que estamos apartándonos verdaderamente del pecado y estamos en un arrepentimiento diario, pidiéndole a Dios que nos perdone por todas nuestras faltas, por nuestras falencias, nuestras debilidades, intentando fortalecer esas partes débiles a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de las Escrituras. Mis amados, porque ahí es donde está el verdadero creyente, aquel que coge la palabra y la desglosa, aquel que la lee despacio y medita en qué es lo que está diciendo y por qué el escritor escribió esta palabra y qué significará esta palabra de pronto en hebreo, en griego, en arameo. Mis amados, porque es importante poder entender y comprender lo que la Escritura nos enseña a nosotros para poder ser santos como Él es santo, para ser perfectos como Él es perfecto. Pues nosotros podemos mirar que el apóstol Pablo es un ejemplo de olor fragante. En 2 Corintios, mis amados, cuando nosotros vamos al capítulo 11, encontramos nosotros la historia de él, los sufrimientos del apóstol, del apóstol Pablo, esos sufrimientos que él tuvo. Y voy a leer algunos de ellos, porque esto para él fue olor fragante, llevar las cicatrices de Cristo. Y yo le hago la pregunta, a ver si nosotros, algunos de nosotros hemos llevado lo que el apóstol Pablo tuvo que vivir. Y creo que de todos nosotros, creo que no hemos llevado ni siquiera el 1 o el 2% de lo que el apóstol Pablo pasó. Pero la palabra de Dios dice aquí, dice el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántos azotes hemos recibido por predicar la palabra? Eso ha sido olor fragante para Pablo. Eso fue olor fragante para él. Eso a él lo deleitó y se gozó cuando él estaba predicando y llevando las palabras, las buenas nuevas de salvación. Entonces encontramos nosotros también aquí que dice, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez, dice, apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, de la misma nación. Dice, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos. Porque hay falsos hermanos y de esos hay cantidad en medio de nosotros. Y dice, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobra y se me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y mire cómo el apóstol tuvo que vivir todo esto, tuvo que padecer. Nada que ver con los de hoy en día, con los predicadores de hoy en día que tienen que andar en carros blindados,
que andan con 3 camionetas y no se saben dónde van y que van con 20, 30, 40 guardaespaldas. Hombres predicadores que nadie se les puede acercar ni los puede tocar porque los guardaespaldas no los dejan tocar. Que viven en mansiones, mis amados, que son una millonada, que vendiendo una mansión de esa se puede alimentar no sé cuántas personas, pero que no es necesario porque ellos tienen que ser ricos y tienen que andar bien, porque eso es supuestamente lo que dice la Escritura. Pero vemos a un apóstol Pablo que tuvo que pasar necesidades, frío, hambre, que no tuvo muchas veces tampoco dónde dormir así tan fácilmente. Encontramos, mis amados, que los predicadores de hoy en día tienen que tener yates, tienen que tener aviones, tienen que tener los últimos carros y tienen que vivir bien. Y entonces, mis amados, eso no está enseñando la Escritura. Es bueno tener comodidad, yo no digo que no, pero no exagerar en la comodidad, no exagerar en lo que es, mis amados, sino amar a nuestro prójimo con todo lo que tenemos. Es mejor quitarme el pan de mi boca y dárselo a otro, porque eso dará más de salvación y eso sí será olor fragante delante de los ojos de Dios. Por eso, mis amados, cuando nos están enseñando de prosperidad, esa no es la verdadera doctrina. La verdadera doctrina es que tenemos que padecer y que tenemos que tal vez sufrir y pasar momentos duros de tribulación, que tenemos que vivir un momento, mis amados, que no es nada fácil predicar el evangelio como lo tuvo que hacer el apóstol Pablo, como lo tuvo que hacer Pedro. Y si nosotros miramos cómo murieron ellos murieron de una forma muy desagradable, no murieron de la forma más agradable, pero en honra para Dios. Para ellos fue para honra, para el mundo no, pero para Dios fue honra, fue olor fragante. Así tenemos que ser nosotros. Por eso, en esta mañana que estamos hablando, usted es olor fragante, nosotros somos olor fragante ante los ojos de Dios. Por eso, mis amados, somos olor fragante llevando el evangelio. Así es que somos olor fragante, llevando el evangelio de Cristo para salvación o para perdición. No callemos. Permeemos el lugar donde estemos. No importa si tenemos que pasar por tribulación. No importa si tenemos que pasar momentos duros o difíciles por esto. Las puertas de las congregaciones se cerraron, pero nuestra boca no se ha cerrado. Podrán cerrar las iglesias como nos tienen hoy, que tal vez no se abran durante este año aquí en Bogotá. Pero quiero decirle que nosotros somos responsables y nosotros somos porque la iglesia no es el lugar, la congregación de nosotros nos reunimos. La iglesia somos nosotros y como iglesia tenemos que pararnos. Como iglesia tenemos que ir y predicar la palabra. Como iglesia no podemos callar y no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Como iglesia tenemos que ser olor fragante todos los días delante de la presencia de Dios, anunciando las buenas nuevas, enviando un mensaje por el celular, enviando un mensaje por el correo, enviando un mensaje ahí en internet, pero no se calle, háblele a la gente, dígale la verdad, que si no se arrepiente de pecado, que si sigue en su borrachera, que si sigue maltratando a la esposa, que si sigue maltratando a los hijos, que si sigue con esa boca sucia, con esa boca grosera, que maltrata y que daña a las personas, se va a ir para el infierno, que tiene que arrepentirse, que tiene que aprender a amar como Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros, que Él nos llama a nosotros para que vivamos una vida santa, que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso es importante poder entender, y mis amados, y así sigan las puertas cerradas, la iglesia que somos nosotros no callará, seguiremos transmitiendo. Sabe que yo vuelvo y lo digo, y hoy lo dejo una vez presente, llegará el día que por Facebook no nos dejarán predicar, que por YouTube tampoco nos dejarán predicar, que el evangelio no va a correr por ninguna de todas estas medios de comunicación, y entonces nos tendremos que salir a la calle, tendremos que ir y allí nos seguirán, allí nos irán a decir usted es cristiano y nos van a llevar a las cárceles y nos van a encerrar. Ese es el verdadero creyente, ese es el verdadero hombre y mujer de Dios, que es olor fragante, que está dispuesto a morir como Pablo estuvo dispuesto a morir, pasando por medio de todos estos soldados romanos que en cualquier momento lo pudieran coger por estar predicando la palabra de Dios. Si nosotros leemos detenidamente, ellos tenían que huir. Si nosotros leemos ahí en el mismo capítulo 11, mire lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo en una ocasión. Dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Muchas veces tal vez nos tocará que escapar, ¿cómo? No sé, tal vez nos tocará que huir, pero olor fragante, somos olor fragante delante de los ojos de Dios. Muchos son como aquella persona que tiene el perfume, pero ni siquiera lo destapa
para que no se le acabe, u otras personas se deleiten de su fragancia. Tenemos, mis amados, que ser como la mujer que rompió el frasco de alabastro, que no le importó el valor que tenía, que un frasco de alabastro de ese tiempo al frasco de hoy en día, ese frasco, mi amado, ese solo frasquito, al día de hoy podía valer 6 millones de pesos el perfume, pero ella lo rompió para Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis amados, rompernos nosotros, mis amados. Nosotros somos ese frasco de alabastro hoy, que salga el perfume que agrade a Dios, que agrade a Cristo, mis amados, porque nosotros nacimos para Cristo, porque todo fue creado por Él y para Él, y por eso estamos hoy nosotros aquí, para poder enseñar la verdadera escritura, la verdadera palabra, que si no predicamos la palabra, que si no anunciamos las buenas nuevas de salvación, no seremos olor fragante delante de los ojos de Dios. Y por último, mis amados, en 2 Corintios capítulo 2 versículo 15, quiero deletrearlo a mi manera, a mi forma. No es que esté cambiando la palabra, pero quiero leerlo de la siguiente forma. Dice, porque para los que predican su palabra, el evangelio, las buenas nuevas delante de Dios, somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Que no se le olvide ese versículo. Que usted hoy pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Que a partir de hoy usted no se calle. Quiero que escuche bien. Las puertas de las iglesias, septiembre, octubre, tal vez no se abran. Llegará noviembre y tal vez no se abran. Vamos a seguir callados. Es importante que usted y yo seamos olor fragante delante de Dios. Que nosotros vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Por eso lo animo en esta hora. Y quiero orar porque tal vez usted está desanimado. Tal vez quiero orar porque usted de pronto, al ver todo lo que está pasando, dice, ¿dónde estará Dios? Al ver tantos muertos, tal vez en su casa ya lo tocó la muerte. Ya llegó un familiar, ya murió un familiar suyo a través de este COVID-19. Y usted se pregunta, pero si yo era cristiano. Nosotros hace poco perdimos un pastor que lo amamos mucho con mi esposa. Lo llevábamos en nuestro corazón porque para nosotros ese pastor fue un apoyo para mi esposa y para mí en mensajes, en apoyo, en consejos, en muchas cosas. Predicó en la congregación y el COVID se lo llevó. El Señor permitió que él se fuera a través de esta enfermedad. Dejó a sus hijas, sus nietos y eso es doloroso. Si a nosotros nos afectó, ¿cómo será su familia? Por eso, mi amado, que nadie se vaya sin que sepa qué es la salvación. Y si no la quiere recibir, eso es olor fragante para Dios, para nosotros, porque Él sabe que hicimos la tarea. Por eso no calle, por eso usted vaya, predique la palabra, que el Señor le ayude, que el Señor le dé la fortaleza. Escudriñe la palabra, apréndase los versículos, dígale al Señor, úsame, Padre, yo quiero ir a predicar tu palabra, quiero ser olor fragante para ti. Padre, yo oro por cada vida que me está escuchando hoy. Yo oro por cada persona que en esta mañana, Señor, dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cada persona que está diciendo, yo quiero ser olor fragante, Señor. Yo me adormecí, Señor. Yo predicaba y he dejado de predicar. Yo anunciaba las buenas nuevas de salvación. Tal vez muchos están arrepintiendo hoy de estar buscando un evangelio de prosperidad y quieren hoy decir, yo quiero volver a las sendas antiguas y entrar en esas sendas en las cuales debo de llevar la palabra de Dios a toda criatura. Yo quiero orar y decirle, mi amado, mi amada, esa es una decisión que usted toma hoy, si quiere agradar a Dios, si quiere ser olor fragante. Padre, yo oro por estas vidas. Yo oro por los que están tomando una decisión hoy de no buscar a Dios por la prosperidad, de no buscar a Dios por la comodidad, sino por buscar a Dios por ser olor fragante para Él, por agradecerle a Él todos los días de vida, por agradecerle los momentos que puede darle para predicarle y enseñarle a toda persona que Jesucristo es el Señor, que tiene que haber un arrepentimiento en el corazón, que tiene que apartarse del pecado en que está viviendo, confrontar a las personas con el pecado, confrontar a las personas y decirle que eso nos lleva a la muerte. Padre, levanta a cada uno de tus siervos, levanta hoy hombres y mujeres que prediquen tu palabra, hombres y mujeres que sean olor fragante para ti, Padre. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús y te pido que haya un avivamiento en este tiempo, que la iglesia despierte que está dormida, que la iglesia, Señor,
Señor, Padre amado, salga a anunciar las buenas nuevas de salvación, allí donde están trabajando, donde están estudiando, donde estén, Padre amado, donde quiera que estén, Padre de la gloria, sean un instrumento para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Padre, bendícelos. Padre, respalda a cada uno de tus hijos que toma la decisión hoy de poder escudriñar la palabra, de aprenderse los versículos, Señor, de buscar, Señor, la forma, la manera para ir y predicar el evangelio, porque quieren ser olor fragante para vida o para muerte. Yo, Padre amado, te doy gracias en esta mañana y te pido, Señor, que esta semana sea una semana de victoria, una semana de triunfo en triunfo. No sé cuántas puertas se van a cerrar, no sé cuántas personas, Señor, nos van a cerrar la puerta, pero eso es un triunfo para nosotros, porque podemos ver que tu nombre será glorificado, que tu nombre al final de los tiempos será exaltado, que al final de los tiempos tu justicia se presentará para los que hicieron lo correcto y lo recto delante de tus ojos en Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados, el Señor les bendiga. Que esta semana sea una semana de mucha bendición. Que el Señor nos llene de su gracia y de su amor. Que usted pueda hacer olor fragante. Mi amado, mi amada, aférrese de la palabra. Busque de Dios. Son tiempos para buscar de Dios. Examine su vida, por favor. Si tiene que arrepentirse, vaya y doble rodilla ante la presencia de Dios y pídale perdón a Dios si usted no ha predicado. Si usted está buscando solamente la prosperidad, andar bien, andar cómodo. Mi amado, mi amada, vamos a vivirlo cuando estemos en el cielo. Allí las calles son de oro, el mar es de cristal. Y las bases del Señor de esa nueva Jerusalén dice que son piedras preciosas. Entonces vamos a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero allí en el reino de los cielos, para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Bendiciones, la paz de Dios esté con todos vosotros. Amén y amén.